Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, profesores, alumnos, director y otros invitados. Vamos a dar inicio a esta actividad, ¿les parece? Por favor, pasen a tomar asiento. Hay hartos disponibles. Gracias. Estimados y estimadas estudiantes, vecinos del barrio República, docentes, académicos, investigadores, colaboradores de la sede, autoridades universitarias, muy buenas tardes. El pasado sábado 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Cada año nuestra biblioteca, a excepción de los 2 años anteriores, lo celebra junto a junto a los estudiantes y estudiantas y a toda la comunidad universitaria. Por ello, hoy quisimos compartir estos minutos con ustedes. Un 23 de abril de 1616 fallecieron los escritores Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros célebres autores. En 1930 se establece definitivamente en España la fecha como Día del Libro. La celebración arraigó rápidamente en las ciudades, sedes de universidades y desde Barcelona se extendió por toda Cataluña. Con el tiempo se hizo tradicional cada 23 de abril en Cataluña, ciudad donde nació la leyenda de Sant Jordi, el intercambio y regalo de rosas y de libros entre personas queridas y parejas de enamorados. Y es hoy una de las jornadas más populares, más celebradas en todo el mundo. Fue esta tradición uno de los argumentos utilizados por la UNESCO para declarar el 23 de abril Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Comparte con nosotros esta tarde el escritor Pedro Lovera, autor de la biografía Luciano Cruz Aguayo, Como una ola de fuerza de luz, libro que presentamos a continuación. La presentación estará a cargo del señor Marcel Tessá, académico, investigador, docente y director de la sede Santiago Universidad de los Lagos, al cual invito a pasar. También invito a pasar al señor Luciano, al señor Pedro Lovera. Ellos nos presentarán este libro. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta lluviosa tarde, inesperada lluviosa tarde, pero lluvia que recibimos yo diría con mucho placer, porque era una lluvia que nos faltaba, así como también nos faltaban este tipo de instancias en nuestra universidad y en nuestra sociedad. Venimos saliendo de una pandemia que no nos ha permitido encontrarnos, reencontrarnos, conversar, discutir y ha sido el caso también para nuestra universidad, por lo tanto retomar nuestros ritos de conversación, nuestros ritos académicos, presentar un libro es un rito ciudadano y también es un rito académico regular, nos llena de la más profunda satisfacción. Así que bienvenida la lluvia a nuestras vidas y también bienvenido el reencuentro, la presencialidad, el reconocimiento a nuestra existencia. Tanto la lluvia como este reencuentro nos da energía y nos da mucha vida. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Quiero presumir que en su presencia no hay una obligación, sino un placer, ya sea por el libro como artefacto, es decir, como un objeto que en general queremos, respetamos, olemos muchas veces, tocamos, que se constituye en un compañero indispensable en nuestra vida,
Presumo también que hay personas que están muy interesadas por la temática. Yo ahí voy a dejar fundamentalmente al autor que se explaye más en relación a ese aspecto. Y también presumo que hay, lo reitero y retomando mi primera reflexión, hay algunos y algunas de ustedes que quieren también retomar la vida a través de este tipo de reencuentros de naturaleza ciudadana y de naturaleza académica. Quiero agradecer muy especialmente la generosidad de Pedro, del autor, compartir su tiempo, compartir su trabajo, compartir sus reflexiones, en este caso con una comunidad universitaria. Quiero contarte, Pedro, que en esta sede se desarrollan variadas actividades académicas, pero desde el punto de vista formativo, nuestros programas son de naturaleza fundamentalmente vespertina, y además la composición de nuestros estudiantes es una composición fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras que hacen un esfuerzo importante después de su horario de trabajo por desarrollar yo diría un desafío impulsar un desafío de formación. Por lo tanto, también nos llena de orgullo el poder contribuir a que sectores de trabajadores y profesionales puedan, a través de un esfuerzo serio y de calidad, mejorar su formación, que ya lo podremos comentar, estaba también en el espíritu del personaje del cual vamos a referirnos en el libro. Yo quiero contarles que, así como leí con mucho interés el libro que se va a comentar, complementariamente a la lectura del libro, y puesto que íbamos a celebrar y a conmemorar el Día del Libro, retomé un ensayo que se los quiero recomendar, que es un ensayo de Schopenhauer que se llama Sobre la lectura y los libros. Arthur Schopenhauer fue un intelectual de primer nivel, inspirador de, yo diría, literatos y filósofos. Su filosofía sobre la voluntad nos sigue, yo diría, inspirando hasta el día de hoy, pero fue también un personaje bien mordaz y bien sarcástico. Schopenhauer escribe este libro, o sea, este ensayo más bien, y nos propone algunas ideas que yo, antes de la presentación, más bien de lo que me produjo el libro, quisiera comentar. Schopenhauer parte de la base de que siempre es bueno leer. Yo creo que en eso ninguno y ninguna de nosotros y nosotras vamos a tener mayor diferencia. Sin embargo, él nos previene de algunos peligros de la lectura. Entonces nos dice, mire, en el leer siempre hay un riesgo, y es dejar que el libro piense por nosotros. Es decir, lanzarse irreflexivamente a la lectura sin pensar al momento de leer. Entonces, Schopenhauer nos dice, pensemos en el libro y pensemos en nuestras vidas como vidas y libros que tienen que ser pensados. Él señala que leer, si no se hace de manera reflexiva, no contribuye absolutamente a nada. En algunos párrafos se refiere incluso a esta locura de personas que viven leyendo, pero esa lectura no les deja absolutamente nada en el alma, nada en el espíritu. Por lo tanto, quise recordar este ensayo, porque pienso que textos como los escritos por Pedro no solo tienen que ser leídos, sino que tienen que ser pensados, que tienen que ser reflexionados, porque la única forma de entender cabalmente lo que pasó
o lo que ha pasado en los hechos que relata Pedro en su texto es reflexionando acerca de aquello. Quiero leer muy brevemente para que entiendan un poco la lógica de Schopenhauer y por qué lo cito. Dos breves frases de él. En una parte nos dice, de todo esto resulta que los pensamientos depositados en el papel no son más que la huella de un caminante en la arena. Vemos bien el camino que ha tomado, pero para saber lo que él ha visto en el camino, debe uno servirse de sus propios ojos. Así también nos señala inquirir si hay hombre que retenga todo lo leído, equivale a inquirir si lo hay que conserve en sí todo lo que ha podido comer. Vivió físicamente de esta comida e intelectualmente de aquella lectura, convirtiéndose por ambos géneros de alimentación en lo que es. Pero así como el cuerpo asimila lo que le es homogéneo, el espíritu retiene lo que le interesa, vale decir, lo que conviene a su sistema de ideas o a sus puntos de vista. Puntos de vista a nadie faltan, pero pocos poseen algo que se parezca a un sistema de ideas, y lo que no toman por nada interés objetivo, nada retienen de sus lecturas. Por lo tanto, yo la primera invitación que quiero hacer es fundamentalmente a pensar y a acoger esta frase provocativa de Schopenhauer de que, lo reitero, hay un riesgo, y yo lo reafirmo, en la lectura, y es perder la libertad en la lectura también, aunque les parezca paradojal, y asumir con tono reflexivo lo que leemos habitualmente. Es de esa forma que yo quiero, de manera muy esquemática, compartir algunas reflexiones del texto que me tocó leer. Quiero compartir fundamentalmente lo que pensé, lo que reflexioné, lo que me produjo este texto. Primero quiero decir que el texto se refiere a un líder clave, fundamental de esta vanguardia política que conocemos como el MIR. Quiero decir que es un libro lleno de detalles. Yo quiero felicitar al autor. Aquí hay un trabajo extremadamente serio. A mí realmente me impresionó el detalle, las situaciones, los casos que han sido citados, para quien guste, en definitiva, de textos que tengan la capacidad de proveer de una cantidad muy importante de antecedentes. Este es un libro que van a, yo diría, a gozar profundamente, porque relata un periodo de la historia de no más de 8 años, pero con un detalle que realmente impresiona. Lo segundo que me impresionó es fundamentalmente el relevar el tiempo que fue vivido. Yo, fundamentalmente con mis estudiantes, trabajo tanto en el pregrado como en el posgrado, reflexiones que tienen que ver sobre el análisis de sociedades. Y un aspecto fundamental que trato de compartir es que uno tiene que entender las ideas que se han generado en las sociedades de acuerdo al tiempo cultural, político e histórico en el cual estas ideas fueron o bien impulsadas o bien creadas. O sea, no entender ese carácter, ese contexto que da sentido a las acciones de las personas o de los colectivos, es caer muchas veces en esta lógica maniquea de no reflexionar acerca de las sociedades como un tránsito
que no es escalar, sino que a veces también genera procesos de avance, también genera procesos de retroceso, y de ahí la importancia de entender personas, hechos e ideas desde la perspectiva del contexto en el cual estas personas se desenvolvieron o estas ideas fueron creadas. Yo creo que el texto de Pedro nos muestra un tiempo no solo de la política chilena, sino un tiempo del país, un tiempo de la cultura de nuestro Chile, un tiempo de la estructura fundamentalmente de pensamiento, de la lógica, esta lógica del deber, que independiente que yo fuese virista, socialista, comunista, demócrata cristiano, Pedro nos hace una referencia ahí de cierta forma, todo el comportamiento político de la época. Yo sentía la necesidad de implicarme, de participar colectivamente, de no ser indiferente a lo que sucedía en la sociedad. Y yo creo que ese patrón del deber como impronta cultural es algo que uno puede retener de manera muy efectiva al leer el texto elaborado por Pedro, y que yo quiero destacar. Quiero además hacer la salvedad de que ese análisis nos permite también entender con la perspectiva del tiempo lo que fueron las actuaciones de los personajes que el texto nos relata. Lo segundo, que a mí me parece importante destacar, puesto que somos una universidad regional y somos una universidad pública, es los guiños que hace el texto y la puesta en valor del contexto del mundo universitario, y fundamentalmente el mundo universitario regional. Nosotros en nuestro país debemos sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas de lo que ha sido el movimiento estudiantil en nuestro país. Nosotros contamos con un movimiento estudiantil que tiene una larga data y ha sido en general, en sus buenos momentos y también en sus malos momentos, un factor clave del punto de vista del desarrollo de las ideas, del desarrollo cultural, de las transformaciones políticas. Si bien hay una dimensión mítica de la acción del movimiento estudiantil en general en Occidente, Chile es un país donde esa lógica mítica se verifica con mucha claridad. Pero habitualmente asociamos esa dimensión de implicancia del movimiento estudiantil, particularmente con la Universidad de Chile. Y hablamos de la FECH, ya hablamos de la revista Claridad, y hablamos de fundamentalmente los procesos del año 30 y del presidente de la FECH en tiempos de la Unidad Popular, y de que la FECH era el termómetro, a lo mejor Pedro nos puede hacer alusión a eso, de lo que pasaba políticamente en nuestro país, y tendemos a olvidar lo que fue el movimiento estudiantil, particularmente a nivel regional. Desde esa perspectiva, yo creo que este texto también brinda un aporte muy significativo, porque pone en una perspectiva de valor lo que fue, en este caso, el impacto de la Universidad de Concepción, de cómo ese proceso político impactaba también nacionalmente. Hay pasajes donde Pedro nos relata, por ejemplo, la invitación de Luciano al senador Altamirano a ser candidato era un aspecto que yo desconocía profundamente, a ser candidato a la rectoría de la Universidad de Concepción, dada la naturaleza de composición del voto en esa universidad. El senador Altamirano, quien dijo que sí, porque le interesó, porque veía en eso un proceso político importante, participa, saca una escasa votación, lo reitero, dada la composición de quienes votaban en la Universidad
de Concepción, pero que muestra cómo una situación política, territorial, regional, tenía un impacto de características nacionales. Yo, como exalumno, yo construyo relaciones muy atávicas con las instituciones en las cuales he estudiado, como exalumno de la Católica de Valparaíso, y también a modo de ejemplo, tendría que relevar, porque también se desconoce, de que la reforma universitaria partió de la Católica de Valparaíso. Nosotros asociamos la reforma universitaria a un cartel colgado en el frontis de la Casa Central de la Católica de Santiago. Pero la reforma universitaria, su espíritu, su orientación, su propósito, parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Y es desde la Católica de Valparaíso, he pensado más, piensa en lo bello, que fue pensar una reforma universitaria desde la perspectiva de la política universitaria y también desde la perspectiva de la poética y del espacio. Es así como fue pensada la reforma, o sea, pensar una sociedad distinta, una universidad distinta, desde la perspectiva de la poética, desde la perspectiva de la política y desde la perspectiva de un nuevo espacio. Bueno, eso fue un aporte de una universidad regional. La primera federación de estudiantes que fue democratizada, que tuvo elecciones democráticas en tiempo de dictadura, fue precisamente la FEUCB, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Paraíso. Ese proceso, el año 83, después desencadenó elecciones democráticas en las otras federaciones de estudiantes. Entonces, yo quiero decirte, Pedro, que a mí me emocionó mucho la puesta en valor que tú haces precisamente de los procesos regionales, porque son muy pertinentes con lo que nosotros somos hoy día como universidad. Y también tiene que ver con la propia definición misional que nosotros hemos adoptado como, en este caso, como universidad pública regional, es decir, como una universidad que incide precisamente tanto en la escala regional como en la escala nacional con los procesos que actualmente estamos viviendo como sociedad. Y por último, ya más desde la perspectiva politológica, y quizás también haciendo un guiño con la actualidad, para quienes se interesen en el fenómeno de construcción de la izquierda o de las izquierdas, yo creo que también este texto es un texto súper interesante. El mundo de la izquierda en Occidente, esto no es no es solo una característica de nuestro país, es un mundo extremadamente fragmentado. Es cosa de ver las últimas elecciones en Francia, la mitad de los candidatos eran candidatos de izquierda. Y algo parecido también pasa ha pasado en nuestras elecciones en nuestro país, pasa frecuentemente, y creo que el texto de Pedro también hace un análisis muy interesante de relaciones muy complejas, muy variadas, muy conflictivas en relación a este mundo más tradicional de la izquierda que se enfrenta con sospecha, con suspicacia, a la generación de vanguardias. Teóricamente el tema de las vanguardias era un tema complejo desde el punto de vista político. Sartre en Francia no se llevaba bien tampoco con los partidos tradicionales, porque era transformar absolutamente la lógica de acción de la política. Por lo tanto, siguiendo un poco la incitación de Schopenhauer, pensando, intentando leer con perspectiva crítica, creo que también es muy interesante ver cómo la historia no creo que se repita, pero sí creo que hay ciertos patrones que deben ser analizados, porque esos patrones también nos remiten a ciertos desenlaces de la historia. Por lo tanto, yo quiero felicitar el trabajo de Pedro, porque realmente es un trabajo muy, muy, muy serio, muy interesante, y quiero invitarlos e invitarlas a leer este libro. En mi caso, ya lo he señalado, a mí me ha interesado fundamentalmente el análisis del modelo cultural que está presente en esos 8 años que relata Pedro.
Segundo, me ha interesado relevar también el valor territorial de fundamentalmente nuestras instituciones universitarias. Y finalmente me ha interesado en particular por la observación de ese complejo fenómeno. Ya yo diría, a lo mejor Pedro nos puede hacer nos puede explicar un poco más cómo lo abordó, ese proceso de fragmentación del mundo de las izquierdas, que nos sigue acompañando y que tiene efectos políticos muy complejos en nuestras democracias. Así que quiero agradecer también igualmente a nuestra Lili, nuestra encargada de biblioteca, a Dafne, nuestra encargada de desarrollo estudiantil, al equipo de vinculación con el medio, con Felipe, con Diego, con Andrés, que han estado detrás de esta actividad. Y quisiera cerrar mi comentario fundamentalmente reforzando mi alegría de poder reencontrarnos en estos ritos universitarios que nos humanizan y que nos hacen tan bien. Muchas gracias. Se escucha así. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quisiera partir sumándome a sus palabras. Primero agradecer a la comunidad universitaria de la Universidad de los Lagos, esta sede en República, por esta invitación. Ustedes me partían agradeciendo que yo estuviese acá, pero la verdad para mí es un verdadero orgullo poder venir a presentar una institución estatal, pública y regional mi libro en el marco de la conmemoración del Día del Libro. Así que agradecer ese gesto tan amable. Y en segundo, también sumarme a las palabras, agradecer a las y los estudiantes que en jornada vespertina asisten a este verdadero rito ciudadano. Comparto plenamente esa noción de la convocatoria a comentar libros, que es un ritual ciudadano que ojalá se vaya multiplicando en el tiempo, poder que nos veamos las caras que tiene este libro. Fue un libro pandémico que fue lanzado en pandemia, fue presentado a través de la plataforma de Zoom. Entonces, ver las caras en vivo e indirecto tiene otras connotaciones que son mucho más vivas que la virtualidad. Pese que la virtualidad también a veces nos aporta en algunas cuestiones, también nos resta en otras. También para referirme al el Día Internacional del Libro, como estas verdaderas bombas de conocimiento. En el año 76, cuando se produce el golpe de Estado en Argentina, los militares llegan a la sede universitaria y en una sede universitaria donde se encuentran les dicen a los estudiantes dónde están las bombas. Y bueno, el desarrollo de la guerrilla en Argentina fue mucho mayor que lo que fue en Chile, y un estudiante muy vivamente le dice, están en la biblioteca. Y los militares se dirigen a la biblioteca y encuentran puros libros, y los estudiantes le dicen, esas son nuestras bombas. Verdaderas bombas de conocimiento como son los libros, y por lo tanto leerlos, releerlos, recrearlos, tomar de ello idea, un proceso vivo. Muy atingente los comentarios de Schopenhauer con respecto a la lectura como un acto crítico, que no solamente unidireccional cuando un autor presenta una obra, sino la capacidad que hay para criticarlo, comprenderlo, incluso ver más allá de lo que el mismo autor a veces está expresando en palabras tan explícitas. Así que, dado ese contexto, me gustaría partir señalando un poco el contexto de este libro. En historia, a través de siempre nombramos una frase de Benedetto Croce, un filósofo italiano, que dice que toda historia es historia contemporánea. Es decir, yo no fui capaz de pescar una máquina del tiempo y trasladarme a los años 60 para poder tomar de primera fuente lo que estaba sucediendo allí, sino que yo escribí ese libro a partir de las preocupaciones que me surgieron a mí, académicas, políticas, sociales y culturales, a través de mi vida. Yo tengo 32 años y por lo tanto soy básicamente un hijo de la postdictadura o democracia, como le llamaban algunos también. Y en ese sentido, tengo que decir que en primer sentido, valga la redundancia, este libro es fruto de un trabajo y una reflexión que es de carácter colectiva. John Lee Anderson, biógrafo de Ernesto Che Guevara, decía que un libro siempre sobra de una persona, pero que no se puede desarrollar
sin una fila enorme de personas que coadyuvan a poder desarrollar esa tarea. Y en este caso, además de las personas que yo pude entrevistar, de todas estas nociones medio antropológicas y sociológicas que se convierten en la bola de nieve, que un entrevistador me llevó a otro, también tengo que decir que en este proceso me han acompañado compañeros y compañeras con los cuales yo pude reflexionar acerca de la historia del MIR. Cuando yo empecé a investigar sobre el MIR en mi pregrado de Historia, creo que todavía persistían algunas miradas sobre las cuales ya quiero abordar, pero decir en ese momento que el MIR era visto con dos lentes. Básicamente el lente de la derecha, que los miristas y las miristas habían sido una tropa de subversivos extremistas que solo querían robar bancos y matar gente, pero también la otra mítica de que el mirismo no cometió ningún error, de que básicamente, porque sí lo hizo de cierta forma, el golpe de Estado le dio la razón al MIR de lo que sí venía advirtiendo sobre largo rato, pero se hizo una historia algo caricaturizada sobre el MIR. Ya voy a reflexionar, como digo, sobre esos dos puntos, pero me gustaría decir que en ese sentido los trabajos pioneros en caso de biografías políticas como el de Marco Álvarez, con respecto a un libro que se llama Tati, una revolucionaria olvidada, Tati Allende, una revolucionaria olvidada, que también es por parte de la editorial Pehuen, que también está en mi libro, y el trabajo también de Jaime Navarrete Vergara sobre el movimiento campesino revolucionario nos permitió ir reflexionando colectivamente sobre algunos aspectos clave sobre la historia del MIR, en la que nosotros denominamos la larga década de los años 60. Y en ese sentido, quitarse un poco también los autores los laureles de porque escribimos un libro, bueno, este libro no podría nacer sin aquella reflexión colectiva. Una vez yo concluido mi pregrado hice una tesis referente al movimiento Izquierda Revolucionaria que se trataba sobre la construcción de su identidad y su cultura política. Yo una vez termino mi pregrado en Historia, ya tengo más o menos claro desarrollar mi magíster en Historia y me lanzo a realizar el magíster en Historia de manera casi inmediata al término de mi pregrado. Y sin embargo cambié mi sujeto de análisis y de forma más o menos drástica. Yo, como les digo, en el pregrado al movimiento Izquierda Revolucionaria y en el caso del magíster decidí estudiar a la Sociedad Nacional de Agricultura, el gremio patronal de los grandes terratenientes agricultores, hoy en día transmutados en empresarios agrícolas. Y ese fue un proceso bastante rico, porque a veces alejarse del sujeto de estudio, y además en el caso mío que tan comprometido políticamente, puesto que yo milité en varias organizaciones refería al mundo de la cultura rojinegra, como le llamábamos, me dio una capacidad de distanciamiento, además temporal, crítico con respecto al sujeto que yo analizaba. Entonces, terminado mi tesis de magíster, yo decido hacer este libro. Yo hoy día me encuentro estudiando mi doctorado, entonces lo hice en esta transición entre magíster y doctorado. Y cuando decido entonces afrontar la construcción de este libro, como les decía anteriormente, me tenía que enfrentar a una selva de mitos. El personaje de Luciano Cruz debe ser el personaje en la historia del MIR que tiene más mitos. Estos mitos no responden solamente a una necesidad más bien del MIR de generar estos elementos poéticos, como tú le llamabas, sino también a que las acciones de Luciano efectivamente daban pie a declararlo como una especie de mito, especialmente en la Universidad de Concepción. De ahí nace, digamos, el mito del Luciano. El Luciano guerrero de primera línea, aunque en esos años no se le llamaba así, luchando con las fuerzas de choque, de aquellos años se le denominaba a las fuerzas especiales, el grupo móvil de carabineros, que además era muy resistido en la ciudad de Concepción, incluso por la gente de derecha, porque viajaban de acá, de Santiago hacia Concepción, entonces era muy mal recibido. Pero también Luciano hizo una jugarreta que terminó en el secuestro de un periodista, que luego termina clandestinizando al MIR, se escapó de una comisaría, bueno, y luego vinieron los asaltos a banco, disfrazado en ese tiempo de un oficial de la PP, que era la policía política, como les decían despectivamente varias veces el Clarín, los guatones de la PP. Pero también, además de atravesar la selva de mitos producidas por el mismo mundo de las izquierdas,
también había que atravesar esta selva de mitos que se construyó, yo digo, contemporáneamente al MIR, pero que luego, con la dictadura cívico-militar instalada y sus canales de comunicación monopolizados por la misma, transformaron, como les decía anteriormente, a las miristas y a los miristas en sujetos terroristas, que no tenían miramientos en cumplir sus objetivos, y así le arrancaron la condición humana a los mismos miristas y miristas. Y esto para mí era algo muy complicado al momento de entrar a una biografía, porque una biografía, por definición, nos aleja de las historias más estructurales, porque uno cuando puede verlo en las miles de tesis que se están desarrollando desde los años 90, pero yo creo que con mucha fuerza del año 2005 en adelante sobre el MIR, se habla del MIR como un sujeto homogéneo, en los cuales no habría habido conflicto, como que todos estaban remando hacia un mismo lado, todos compartían un mismo horizonte, y la verdad es que cuando entramos a las complejidades de los sujetos y de las sujetas, nos encontramos también con una historia hecha por migajas, como decía François Doucet. Y en ese sentido, rescatar la historia de una persona, creo que se confronta con estas grandes historias o puede en ciertos sentidos complementarla, pero viene a agregar otras dimensiones que no son capaces de abordarse en una historia de carácter tan estructural. Por lo tanto, y resumiendo este punto, para enfatizarlo, yo debía atravesar los selvas de mitos producidas por la historiografía y por los grupos políticos de las izquierdas, pero también por la historiografía y por los grupos políticos de las derechas, para entender mejor al personaje que yo buscaba historizar. Además, como yo les señalaba anteriormente, este había sido un trabajo que había sido comenzado en mi época del pregrado, en mi tesis del pregrado, pero que ya cuando yo termino mi pregrado y mi magíster, encuentro que el trabajo, yo venía hace mucho tiempo reflexionando sobre realizar una biografía de Luciano Cruz, me encuentro que además adquiere un sentido de urgencia. Urgencia que yo diría que se expresa en dos sentidos. La primera, una urgencia metodológica. Una biografía de un sujeto olvidado por la historia, como lo había sido Luciano Cruz, que fue muy protagonista de los años 60 y 70, los que tal vez tienen los recuerdos de aquella época, se podrán acordar de cómo Luciano Cruz era muchas veces indicado como el principal líder del MIR. Para el año 71 el Mercurio, La Tercera y todos los diarios capitalinos e incluso regionales apuntaban a Luciano Cruz como el gran hombre del MIR, por sobre Miguel Enrique y Bautista Banchuguen, siendo que Miguel fue el secretario general de la organización desde fines del año 67. Sin embargo, era Luciano el sindicado como el terrorista número uno buscado por la policía. Y Miguel tenía un poco un puesto eclipsado. Sin duda, los sucesos que acaecen con posterioridad al golpe van a darle un vuelco a esa situación. Ahí luego podremos decir eso. Pero entonces este sentido de urgencia se expresaba en primer momento en tratar de entrevistar a esta joven generación de los años 60, pero que ya en la actualidad, ya sin ofender a nadie, no eran tan jóvenes. Entonces, esta es una generación que nace en los años 44, 43, 42. Luciano es del año 44, Miguel Enrique es del año 43, Bautista Banchuguen es del año 43. Entonces, poder entrevistar a esa generación era, como les digo, un sentido de urgencia. Y sin ir más lejos, dos de mis entrevistados, dos de mis personajes clave, uno era don Pedro Enrique Barra y el otro Luis Retamal, el Reta, que era el encargado de organización del MIR, fallecieron con posterioridad que salió el libro en el transcurso de un año más. Entonces, creo que en ese sentido uno tiene ciertos aciertos y ahí le achunté con empezar mis labores de entrevistar rápidamente. Pero también creo que hay un sentido de urgencia en cuanto a lo que a la memoria histórica se refiere. Ya lo adelantaba anteriormente. Luciano fue, creo que sin exagerar, y creo que uno de repente trata de ensalzar mucho al personaje que quiere historizar, pero cuando yo reviso los diarios de la época, el Mercurio, el Clarín, Noticias de Última Hora, los diarios regionales de Concepción, uno ve verdaderamente que la figura de Luciano Cruz era verdaderamente impactante, y lo que a nosotros nos decían, como nosotros les llamábamos los viejos, hace unos años los viejos miristas nos decían, no, es que Luciano era el hombre clave.
vaya, porque a veces también en la historia uno le agrega un poquito de merquén a la situación. Uno creía que ensalzaba mucho la figura de Luciano y yo me encuentro con la sorpresa de que en ocasiones incluso se quedaron cortos. Luciano era verdaderamente el hombre clave, puesto que había sido capaz de personalizar en su figura una figura que era clave en la construcción del proyecto mirista, que era a través de convertirse en una especie de educador popular, el generar la vinculación entre partido y lo como se llamaba en aquellos tiempos, hoy día el concepto está un poco más en desuso, las masas, por su carácter un poco despectivo, puesto que las masas a veces se dice que no piensan, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, ese concepto está en desuso. Y en ese sentido, creo que como un aporte a la memoria histórica, se hacía necesario poder ponderar cuáles habían sido realmente el peso específico de Luciano en el MIR y en el movimiento popular chileno. Quisiera referirme brevemente, porque eso está abordado en el libro, pero un poco cuáles son de las tesis que causaron tal vez incluso un poquito de ruido en los círculos rojinegros. De lo que yo digo en el libro es que cuando digo que lo armado en el MIR había sido sobredimensionado, no solamente por la derecha, sino también por la izquierda, creo que este libro viene un poco a desdibujar esa imagen. Habitualmente se piensa que el MIR se lanzó en el camino insurreccional desde su fundación, puesto que así lo afirmaba su declaración de principio, desde el mismo año 65, y ese camino hubiese transitado una línea recta hasta el golpe de Estado en el año 73, y si queremos hacer la proyección más allá de él. Yo lo que acá digo en el libro y discuto esa tesis es de que el MIR creo que fue, no sé si la palabra es más inteligente, pero sí tuvo más agilidad política que moverse que los otros movimientos armados de América Latina en aquellos momentos. Solo haciendo un paralelo, cuando el año 73 se produce la apertura democrática en la Argentina, el símil del MIR en Argentina era el Partido Trabajadores Revolucionarios Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido por sus siglas PTR-ERP. Y el PTR en esos momentos lo que hace es acelerar el tránsito de la lucha armada. Creo, equivocadamente, no captando la complejidad del momento político que se está viviendo en el momento. Al MIR creo que los grandes aciertos que tienen, y porque hoy día en las facultades de Ciencias Sociales e Historia se están produciendo una verdadera oleada de tesis sobre el MIR, no es porque el MIR haya sido realmente importante desde el punto de vista de lo armado. Hay movimientos chilenos que fueron mucho más importantes que el MIR desde el punto de vista de lo armado. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez sin duda tuvo un despliegue militar mucho más importante que el MIR, y que el MIR ni siquiera se hubiese soñado lograr. Los verdaderos aciertos del MIR se producen en el campo de la política y de lo político y de la reflexión política. Y cuando el año 70 el MIR estaba producto de la clandestinidad que estaba viviendo, que como les decía, además el MIR siempre pensó en la clandestinidad como una forma de iniciar la lucha armada. Lo que pasa es que no sabían que la clandestinidad iba a llegar porque a Luciano se le ocurre secuestrar un periodista y el gobierno de Eduardo Frei Montalva en aquellos años les tira la ley de seguridad interior del Estado y legaliza todo el partido. Y eso les permite al MIR un poco acelerar el tránsito de la lucha armada y comienzan a hacer lo que ellos llamaron las expropiaciones bancarias. Un epíteto bastante bonito que lo concreto era robar bancos. Y roban una serie de bancos desde agosto del año 69 hasta junio del año 70. Y en junio del año 70 el punto de inflexión que se produce es que, dicen los miristas, en especial en esos tiempos se llamaba el Secretariado Nacional, pero luego, como todo partido marxista-leninista, pasará a llamar luego la Comisión Política, se juntan, hacen una reunión con Allende y dicen, parece que Allende puede ganar. Y nosotros no vamos a hacer la traba para que Allende logre un triunfo electoral, y se deciden suspender las acciones armadas. Luego, además, el MIR pasa a integrar el GAP, el grupo de amigos personales del MIR, a petición muy inteligentemente el mismo Allende, que viendo que el MIR no se quería sumar a la Unidad Popular, dice, una forma de controlarlos, bueno, es comprometerlos con mi gobierno y en este caso con mi seguridad.
y el MIR decía frenar las acciones políticas. Y lo que viene de allí para adelante, en el transcurso de la Unidad Popular, lo que hace el MIR es sin duda radicalizar el programa de la Unidad Popular. La Unidad Popular decía se tienen que expropiar las tierras de 80 hectáreas de riego básico, bueno, el MIR decía 40. El MIR, la Unidad Popular decía hay que expropiar la banca y las grandes industrias nacionales, bueno, el MIR decía hay que expropiar toda la industria nacional. A lo que voy es que el MIR ahí en ese momento se lanza a la acción de la política y lo militar queda muy diezmado. Un poco para graficar esto, al momento de producirse el golpe de Estado, el MIR tiene verdaderamente cuadros políticos militares, se dice, esto lo decía Andrés Pascal Allende, ex secretario general de la organización, alrededor de 50 hombres, capacitados militarmente bien. Muchos más fueron a hacer un curso que el mismo Luciano los va a hacer a Cuba, que era el curso que se hacía en Punto Cero, que era un entrenamiento de guerrilla, que desde el punto de vista militar bien poco lo que deja, digamos, te enseñan a usar armas y todo, pero no hay capacidad de mando de tropa, digamos, no hay ninguno de los elementos de la táctica militar que se necesitan para, digamos, crear un ejército paralelo como el que supuestamente había creado el MIR. Entonces, en ese sentido, creo que el libro puede aportar un poco a desmitificar esa imagen del MIR como el gran movimiento armado de los años 60. Ahora, para destacar también un poco y referirme a lo que me señalaban con respecto al papel de Concepción, bueno, para mí fue fundamental. De hecho, haciendo el trabajo tuve que un poco releer estos textos que tenía sobre historia regional, la importancia o las articulaciones entre lo local, lo nacional y lo global, puesto que también estamos en un contexto de Guerra Fría. Y claro, y Concepción, la verdad es que es fascinante para entender el siglo XX en general. Yo, el primer capítulo, parto un poco explicando las especificidades de Concepción dentro de la vida cultural y política del país. Concepción había sido la zona roja en los años 40, en la zona del carbón. Muchos dicen que son las huelgas que se producen ahí en los años 46, 47, lo que lleva a Gabriel González Videla a inclinarse por promulgar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como la Ley Maldita. Entonces, Concepción era una ciudad, la verdad es que verdaderamente fascinante y además como un polo de atracción cultural regional propio. O sea, la fundación de la universidad a principios de los años 20 responde a una necesidad de la propia ciudad. Pero así también es el TUC, el Teatro de la Universidad de Concepción, en la Sinfónica de la Universidad de Concepción. Entonces, la Universidad de Concepción tenía una serie de especificidades que había que abordarlas no bajo la lupa de Santiago, sino bajo la lupa de la misma ciudad. Y en ese sentido, como señalabas, el proceso de reforma universitaria, sí, claro, está para sumar ahí el caso también de la Santa María de Valparaíso, que también es muy importante, muy desconocido, igual que el de la Universidad Católica de Valparaíso, pero creo que también el de la Universidad de Concepción misma es muy desconocido, porque, como tú dices, el cartel del Mercurio miente con dirigentes demócrata cristianos en la Universidad de Concepción, tal vez hacía un poco más light esta reforma estudiantil. Pero la Universidad de Concepción la verdad es que ha querido verdaderos ribetes de una, como llamaron los miristas ya, una revolución universitaria, que decanta finalmente en que Luciano Cruz viaje acá a Santiago a reunirse con Carlos Altamirano a pedirle que sea el candidato como rector de la Universidad de Concepción. Ahí solo un datito rosa, también se presenta la elección menos afortunado que Carlos Altamirano, Ricardo Lagos, que también le va pésimo, pero claro, por el esquema, el año 67, claro, Luciano había ganado la FEC, la primera federación que gana el MIR, es su cuna sin duda, pero el año 68 es que se produce la reforma, entonces los cambios en los estatutos todavía no se producían, entonces era muy difícil que alguien le ganara a un personaje tan grande también como David Stitkin, que fue un personaje clave en la vida universitaria de la Universidad de Concepción. Por último, creo que a través de esta historia, algunos le dicen microhistoria, yo prefiero denominarla como una biografía política, puesto que me centro sobre todo en los detalles políticos de la vida de Luciano,
Luciano, pues si por algo también fue muy reconocido en los círculos miristas, era que era muy mujeriego, ¿ya? Y claro, y en esos años, totalmente de acuerdo con esto, dice que no hay que trasplantar ideas, o sea, si nosotros hoy día mirásemos con los lupas de la que miramos la actualidad, nos parecerían algunos actos derechamente machistas. Sin embargo, hay que también trasladarse y tratar de ponernos en el esquema mental de los sujetos y sujetas que estamos historizando, y eso además era visto como un atributo positivo, digamos, que fuera capaz de arrastrar a las mujeres de la Universidad de Concepción. Habían carreras en la Universidad de Concepción como las de la pedagogía en inglés, que eran básicamente femeninas. Luciano era una carta potente, entonces se jugaba un poco también con su apariencia de dandy, de medir 1,85 m, etcétera. Y la figura de Luciano un poco acá, como decías tú, nos interna en el mundo cultural de los miristas, porque se están produciendo estos años la revolución sexual, se está produciendo las pastillas anticonceptivas, las y los miristas en la Universidad de Concepción un poco encarnaban esto, la liberación sexual. Algunos de los que entrevistaba lo decían con un tono despectivo, pero decían, todos se metían con todo. La pareja de Miguel Enrique, que fue Carmen Castillo, anteriormente había sido la pareja de Andrés Pascal Allende, eso era denostado por la derecha, cómo había estado con uno con otro. Habían personas dentro de la Universidad de Concepción que habían estado con Miguel Enrique o con un poco para relatar este ambiente cultural que se estaba viviendo, ese término de revolución cultural. Ahora Eric Hobsbawm, esa historia del siglo XX, creo que lo detalla muy bien, y yo me agarro de él un poco para escribir estos años también de verdadera revolución cultural también en la generación, como se llamaba Gabriel Salazar, se refería a ellos como la joven generación del 68. Quisiera terminar un poco tratando de explicar, tal vez parecería un poco de perogrullo, pero creo que es importante explicitarlo, ¿por qué una figura como Luciano Cruz, que yo estoy relatando con tanta vehemencia y digo que fue tan central en la vida política y social y cultural del país, fue tan olvidado? Yo creo que las razones son simples, en cuanto que hay un factor que es el que tiene un peso específico mucho mayor que los demás para explicar esto, y es que el MIR, el partido en términos de proporción numérica, que sufre con mayor crudeza la dictadura cívico-militar. Tiene casi los mismos muertos que el Partido Comunista, pero el MIR debe haber sido ni siquiera un quinto del Partido Comunista en términos de densidad de militantes. Entonces, por supuesto, en esos años, del año 71, que es que muere Luciano, muere en plena unidad popular, justo el día que se conmemora además el aniversario del MIR por un hecho muy fortuito, que era una fuga de una estufa de gas. Muere el 14 de agosto, la conmemoración del aniversario del MIR son el 14 y 15 de agosto, Día de la Virgen, no por alguna cuestión religiosa, sino porque en esos años era más fácil coordinar en un viaje durante un fin de semana largo. Que el MIR luego, durante el año 71 al año 73, ponen a Luciano en sus editoriales, hacen actos en el Teatro Caupolicán, hacen actos en el Teatro San Diego para conmemorarlo, pero luego un poco pasa al olvido, y bueno, la razón es que la muerte, la tortura, la desaparición comenzó a asolar a la totalidad de los militantes del MIR, y parecía que ya no había tanto espacio para recordar a alguien que cayó, como digo, de una forma bastante poco afortunada, bastante poco épica para un personaje que tuvo una vida bastante épica además. Y por lo tanto un poco la figura de Luciano se fue diluyendo con los años, y quedaron más en el panteón de estos grandes revolucionarios del MIR las figuras de Miguel Enrique, muerto en combate, de una forma espectacular, con miles de agentes afuera de su casa en la calle Santa Fe, o la caída de Bautista Banchowen, que es uno de los primeros desaparecidos de la Villa Grimaldi, que es torturado allí y del cual se dijo que no entregó información durante la tortura, y por lo tanto la épica de Luciano un poco se trasladó a aquellos que perecieron de la forma más terrible durante la dictadura cívico-militar, y la figura de Luciano, como digo, quedó totalmente eclipsada. Por lo tanto, mi grano de arena para aportar a la reconstrucción histórica del MIR significaba reconstruir su vida de la manera más humana, pero también más crítica posible que yo lo pudiese hacer. Y eso fue el resultado de ese libro, que está hecho con mucha dedicación,
y mucha investigación. No me quise referir a los aspectos tal vez más metodológicos, pero tengo mucha documentación, mucho diario de la época revisado y muchas entrevistas, entonces eso le da un sustento, un pilar metodológico y teórico al libro para que también sea disfrutable, eso sí, desde su narrativa. Así que eso, muchas gracias a todas y todos. Aló, ya, sí, gracias. Agradecemos al señor Lovera la presentación de su libro y que haya elegido la sede para poder hacerlo. Muy interesante. Vamos a continuar esta actividad informando que comparten también con nosotros esta celebración del Día del Libro el músico Juan de Dios Barraco Palma, a quien invito a compartir su música con nosotros. ¿Le parece? Pase, por favor. No sé, ¿esto?
Muchas gracias. ¿Aló, aló? Sí. Esto es música de Roberto Parra, jazz de Roberto Parra, toqué bailando en Conchalí y La Negra Esther. Ahora voy a tocar País de Ilusión. Delicioso país de ilusión, esta noche canciones de amor, el latido de hondo pesar que se mezcla, la risa arrara el dolor, aguas paraísa de un cielo, de un ton, tiene el hechizo de un romance de amor, cuando en las noches el ukelele vibra suave con su rumor, aguas paraíso de un país soñador. Peligroso país de ilusión, esta noche canciones de amor, el latido de hondo pesar que se mezcla, la risa arrabia el dolor, aguas paraísa de un cielo, de un ton, tiene el hechizo de un romance de amor, cuando en las noches el ukelele vibra suave con su rumor, aguas paraísa de un país soñador. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bueno. Muchas gracias. Felicidades por el libro y nos vemos pronto. Agradecemos al señor Palma por esta intervención musical que siempre va a ser bienvenida. El Día del Libro y de sus autores es una excelente oportunidad para reunirnos en torno al libro y sus saberes. Nosotros valoramos altamente el esfuerzo de cada uno de ustedes cuando después de una jornada laboral llegan a nuestra casa de estudios con la legítima aspiración de superación. Y en ese justo empeño, los libros juegan un rol muy importante. En honor a esta actividad, queremos compartir con todos ustedes esta celebración regalándoles libros y rosas. Así que los invito a esa esquina que está por allá y vayan a buscar una rosa que las está esperando y un libro a su elección. Muchas gracias. Ya, ¿cuándo dice? Para los interesados en el libro que acabamos de exponer, están a la venta. Por favor, converse con el autor. Muchas gracias.